Bienvenidos, bienvenidas a este su programa. Gracias por el tiempo que se toma para que compartamos estas sencillas reflexiones en el marco del mes de la Biblia. Un pequeño folletito que ha sido de gran auxilio para tantas comunidades fue el que nos dejó el profesor de Biblia del Seminario Mayor, el padre Dionisio Podvin, que en paz descanse, ¿verdad? Nos dejó varios materiales que nos sirven de mucho para la formación de nuestros laicos, de nuestros delegados y delegadas de la palabra. En uno de sus folletos decía nociones básicas para una lectura de la Biblia. Y en una de sus afirmaciones es esta: leer la Biblia con inteligencia. ¿Qué es esto? Tratando de comprender lo que el autor sagrado quiso decir en el momento histórico que lo escribe, ¿sí? Para lograrlo es importante tener en cuenta el género literario y el contexto histórico en que fue escrito. ¿Qué es el contexto histórico? Momento económico, político, social y religioso. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Y qué contexto vivía la comunidad para que el autor sagrado escribía? Eso es importante en la Biblia católica, porque tiene una introducción para cada libro y unas notas a pie de página para no perderse, como se pierden muchos tratando de buscar en el texto lo que ellos quieren para rebatir, para combatir al que no piensa como él y crear confrontación. La Biblia no es para eso. Por eso hay que leerla como segunda condición con humildad, con apertura, con sencillez, con receptividad. Una lectura hecha con orgullo nos puede llevar a grandísimos errores, como sucede a lo largo de la historia. Y aparece la denominación Cristo vino, Cristo ya no vino, Cristo volverá, o la denominación Jesús solo, en fin. ¿Y cuántas aparecen de la noche a la mañana? Modus operandi que se convierte en un modus vivendi. Estos leen la Biblia con orgullo, tratando de buscar textos que iluminen, que avalen lo que ellos, la doctrina que pretenden enseñar o están enseñando. Una lectura con orgullo nos puede llevar a perdernos. Hay que leerla con humildad, esto es, con receptividad, respeto, con apertura. Sí, como lo dice Jesús en el capítulo 11 de Mateo, versículo 25. Te doy gracias, Padre, porque te revelas a los pequeños, a los sencillos, y así te ha parecido mejor, Padre. Hay que leerla, por tanto, con humildad, ¿verdad? Hay que leerla con amor y fe, tercer elemento. Estamos ante un libro sagrado que tiene un lenguaje de hace 2000 años, que no es nuestra gramática, no es nuestra manera de pensar ni de sentir, pero que tratamos de comprender y asimilar para crecer en fe, para iluminar el sendero de la fe. Por tanto, hay que leerla con amor, para vernos en el espejo de la palabra. ¿Qué nos dice esa palabra a mí hoy? No a los demás, sino a mí. ¿Qué me está diciendo esa palabra en este momento histórico, verdad? Como dice el salmista, tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. O como lo dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Usted puede preguntarse, ¿hay errores en la Biblia? Les recuerdo que la Biblia no es un libro científico, no es un libro de historia corriente, no es un libro de física, no. Es un libro que es historia de salvación, donde hay una intervención de Dios en la vida de un pueblo que Él escogió. Un pueblo que era necio y testarudo como nosotros. Dios no le habló a ángeles, le habló a hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo, en un contexto propio del momento. Repito, en la Biblia pueden haber errores, ¿sí? Por ejemplo, capítulo 11 de Levítico, el conejo penencia a los rubiantes. No es un libro de zoología, la Biblia. Habla la Biblia según la ciencia de su tiempo. La Biblia habla según la ciencia de su tiempo.
Para el judío, cuando no encontraba respuestas a ciertas enfermedades como la epilepsia o la lepra, se le atribuía a un pecado personal o a un pecado de sus antepasados. Y no es así. No es una herencia biológica, no. Porque la Biblia habla según la ciencia de su tiempo. Aquí viene una cosa curiosa. Cuando hablamos de la evolución, la teoría evolucionista y la creacionista. Algunos se aferran a la creacionista, que le pone a Dios cualidades humanas, el Dios que se levanta, que se acuesta, que amanece el día, el Dios que está trabajando, ¿verdad? Son textos que no son históricos, son teológicos. Esos textos fueron escritos, ¿verdad?, después de que Moisés recibió los 10 mandamientos, porque en el primer relato de la creación lo que el autor sagrado está luchando es por guardar el día del Señor, el séptimo día en el Antiguo Testamento. Y pone a Dios a trabajar en 6 días y lo manda a descansar al séptimo día. Para insistir, es un relato teológico, no es histórico, ¿verdad? Y la Biblia habla según la ciencia de su tiempo. Creo que se escandaliza usted, televidente. Según el relato de la creación, el primero, ¿cuál fue el último ser creado? El ser humano. Entonces no pudo ser testigo. Hoy por fe es testigo que el creador de todo es el Señor. Las verdades que esconde el relato de la creación es que Dios es creador de todo, que todo lo hizo de la nada, que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que el matrimonio es de un hombre con una mujer y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa verdad es la que esconde el relato del Génesis, verdades inobjetables, verdades de fe. La Biblia habla según la ciencia de su tiempo. Para los que quieren aceptar el evolucionismo, usted lo puede aceptar como creyente, siempre y cuando, mire los dos adverbios, siempre y cuando la evolución suponga la creación. ¿Quién puso la primera sustancia para que evolucionara? ¿Quién permitió que las instancias climatológicas, estructurales, permitieran que el ser humano evolucionara hasta llegar a un ser casi perfecto? Donde aparece la intervención de Dios, insufló, sopló sobre él y le dio ese espíritu. Vuelvo a la pregunta, pregúntele al evolucionista, ¿quién puso la primera sustancia para que evolucionara? ¿Quién permitió que las circunstancias climatológicas, estructurales, sociales permitieran que ese ser humano evolucionara y se desarrollara hasta llegar al hombre perfecto? ¿Quién lo permitió? Aquel que es creador de todo, del que diría Platón, el primer motor, el que movió la dinámica del mundo. Dios es creador. Él puso la primera sustancia. O si quiere tomarlo al pie de la letra de Génesis, pues lo formó de barro, frágil, insufló y le comunicó la vida. Lo que sí tiene de tener claro, usted no católico, que la Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de estudios sociales, no es un libro de zoología, es un libro que es historia de salvación, donde hay cosas cuestionables. Las guerras para conquistar la tierra prometida, libro de las crónicas, libro de Josué, libro de los reyes. El Señor tenía que contentarse con aquel pueblo que había escogido hasta que les fuera revelando plenamente hasta el amor al enemigo. Cristo nos dirá, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y vamos a un texto clarísimo. Se le dijo en el pasado, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Por qué ese mandamiento? El Señor quiso como permear, como blindar a Israel para que no se dejara influenciar por el mundo pagano. Pero no lo logra, no lo logra. Israel se dejó influenciar. Se les dijo en el pasado, pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores.
así serán hijos del Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y pecadores. Sino, Señor, a llover sobre Honduras, donde hay justos y hay pecadores. Señor, queremos agua. Nos surge el agua en nuestra fuente de energía, en la fuente de abastecimiento, en los sembradíos, en esta región central y sur que sufrimos esta sequía. Danos lluvia, Señor. Que así sea. Que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.